Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Inmunidad Consciente, el espacio donde hablamos de salud, de hábitos y de cómo vivir con una enfermedad inflamatoria. Hoy mi compañera Cristina no ha podido estar aquí, pero bueno, sí que nos acompaña en corazón, pero no estoy solo. Nos acompaña en esta ocasión Gorka, que es entrenador especializado en personas con enfermedades inflamatorias y además también compañero de diagnóstico porque, como yo, convive con espondilitis anquilosante. Hablamos entre Gorka y yo de hacer un par de programas. En este primer episodio, pues vamos a conocer un poquito su historia, cómo llegó al mundo del entrenamiento adaptado y qué papel ha tenido el ejercicio en su salud. Así que para comenzar, me gustaría, pues, Gorka, que te hicieses una breve presentación a todo el mundo que nos está escuchando, pues, de quién eres, a qué te dedicas y dónde pueden encontrarte en redes sociales. Muy buenas, Carlos. Muchas gracias por invitarme, lo primero. Para mí es un placer que, bueno, ya nos conocemos desde hace casi un año prácticamente, o más o menos Sí. aproximadamente. Y bueno, siempre es un gustazo volver a charlar contigo. Así que, bueno, como te decía, pues muchas gracias. No sé, respondiendo un A ti. poco a tu pregunta, creo que, no sé, has hecho el resumen muy bien. No sé, creo que es difícil presentarse o definirse como tal, pero no sé, si tendría que decir algo al final, pues es sobre todo un apasionado del ejercicio, del movimiento y bueno, pues en relación a más nuestro tema, sí que, ¿no? Una persona también que lleva ya casi 8 años con espondilitis anquilosante y bueno, pues entrenador personal también, como tú has dicho, sobre todo pues eso enfocado en personas que tienen, ¿no?, nuestra misma patología, ya sea pues espondilitis, artritis, lupus, fibromialgia y bueno, pues sobre todo diferentes enfermedades autoinmunes como tal. Muy bien, ¿y en redes sociales dónde te pueden encontrar? Pues en Instagram, sobre todo, @entrena con artritis, es bastante sencillo. Si piensas un poco en lo que me dedico y tal, pues bueno, simplemente poniendo eso te va a salir. Así que muy sencillo. Perfecto, pues animo a todo el mundo a que sigan a Gorka en @entrena con artritis. También nos pueden seguir en el programa como @inmunidad consciente. Y bueno, como comentaba, este primer episodio vamos a hacer un poco más enfocado en tu historia y luego haremos un segundo episodio más enfocado en lo que es entrenamiento y ejercicio para enfermedades inflamatorias. Así que bueno, comenzando un poquito con tu historia, me gustaría que nos contases pues cómo comenzó todo antes de la enfermedad, pues por ejemplo, si ya tenías algunos síntomas, cómo te encontrabas y luego cómo fue un poco, pues todo, cómo fue encontrarte con lo que es la enfermedad. Sí. Bueno, yo recuerdo cuando me diagnosticaron que es verdad que si te digo en ese momento si me lo podía imaginar, si veía que hubiese tenido síntomas antes o algo, te diría que no. Ahora echando la vista atrás y después de, Mm, de todo lo que sé, pues bueno, quizás algún que otro síntoma mm, sí que te podría decir, ¿no? Yo me acuerdo que hace pues justo 7, 8 años que me diagnosticaron, el año anterior. Empecé con justo muchos dolores lumbares, de espalda, y hubo un momento que se me quitaron, pero estuve un año entero prácticamente que había días mejores y peores, pero que incluso sin poder andar y tal. Yo en ese momento practicaba fútbol, lo achaqué sobre todo a eso y bueno, pues típicas lesiones que puedes tener o lo típico que te dicen también, o puede ser postural, puede ser tal, y luego te das cuenta que bueno, más adelante que al final seguramente venía todo de lo mismo, ¿no? Luego, al año siguiente, cuando fue el tema del diagnóstico y todo ello, al final fue un momento bastante complicado, bastante duro, porque, bueno, te pega un poco de golpe, no entiendes muy bien de qué va todo, ¿no? Y al final siempre lo has asociado a personas como mayores que quizás tengan pues mayor edad y tal. Entonces, bueno, pues al final no sabes muy bien cómo plantear todo ello. Vale, por lo que me comentas, siempre has sido deportista, ¿no? Siempre te ha gustado el deporte. ¿Y cómo fue un poco para ti el impacto de recibir la noticia, sobre todo en ese ámbito? Hombre, fue duro, como te comentaba. En ese momento yo practicaba fútbol, ¿no? Y claro, te encuentras con que tú toda la vida has hecho deporte, has practicado un deporte, por así decirlo, que tenga mucho impacto, que en realidad pues, está asociado
ser bastante lesivo, que tiene bastantes lesiones. Y claro, te quedas un poco y tu primer mensaje, lo que escuchas en todo tu ámbito es como, ostras, pues igual el fútbol no es lo mejor, igual tienes que empezar a olvidarte, tal. Y claro, pues tú te encuentras, ¿no? En mi caso, que tuve una rodilla súper inflamada, los pies con muchos dolores, claro que prácticamente no puedes andar y dices, joder, esto es lo que ya me espera, ¿no? Para siempre, no sabes muy bien si vas a saber gestionarlo bien, si no. Y, y bueno, en ese sentido fue algo bastante complicado. Ujú. A mí me vienen muchas personas con estas patologías, como por ejemplo la espondilitis, y una cosa que me suelen contar mucho relacionado con el deporte es que al principio practicaban un deporte que les gustaba mucho, como en tu caso el fútbol, pues otras personas, por ejemplo, salían a correr, pero que a raíz de la enfermedad pues han tenido que dejar de hacerlo. Entonces, ¿tú qué recomendación o qué consejo le darías a esa gente o no sé, algún consejo de cómo asimilar esa situación? ¿Tú, por ejemplo, le recomendarías seguir practicando el deporte o realizar otro? ¿O qué le recomendarías a esa gente? Vale, es una buena pregunta. Creo que es difícil generalizar en esto, porque depende al final de muchas cosas, pero a mí también me preguntan mucho en relación a ese tema y me preguntan por mi experiencia personal. Yo, o sea, yo no voy a ser quien, ni mucho menos para decirle a una persona que tiene que dejar de hacer algo o no tiene que dejar de hacerlo, ¿no? Pero yo creo que si al final te gusta mucho, si te ayuda a desconectar, si es tu deporte favorito, si por así decirlo llevas toda tu vida haciéndolo, creo que de primeras pues no tienes que pensar en, vale, lo voy a tener que dejar para siempre y ya está. Simplemente que igual tienes días mejores y peores en los que vas a necesitar ciertas adaptaciones, pero ni mucho menos creo que el mensaje que tienes que mandarle a tu cabeza es, no, tengo que prohibirme esto ya para siempre, como si fuese, no sé, lo peor del mundo, ¿no? Creo que para nada es así, simplemente que hay que saber gestionarlo y que quizás pues hay que hacer otras prácticas también que te ayuden a estar preparados mejor para esa actividad, ¿no? Y que puedas incorporarla o mantenerla en tu día a día y en tu vida. Ujú. Exacto, vale. Y me gustaría preguntarte también, en esos momentos tan difíciles, por ejemplo, como cuando te detectaron la enfermedad, ¿qué es lo que a ti te, digamos, te ayudó en esos momentos? O sea, tú cuando tienes un mal día, por ejemplo, ¿qué es lo que te ayuda? Vale, bueno, en ese momento no sé si algo de verdad me ayudaría. Yo siempre digo que al principio, ¿no? Cuando te diagnostican cualquier cosa, pues tienes que pasar un poco ese luto, entre comillas, y que no es fácil, ¿no? Que igual yo ahora puedo dar algún consejo y cualquiera que lo esté viendo, ¿no? Recién diagnosticado dirá, bueno, pero este que me está contando, a mí esto no me sirve para nada. Creo que al final luego se va viendo con más luz, que al principio es más difícil, pero a mí algo que sí que empecé a incorporar y que me ayudaba bastante era pues igual, no sé, a alguien le parece una chorrada, a mí me ayudaba mucho leer, escribir, incluso darme paseos con un podcast, escuchando podcast y tal, como este es algo que me gusta, que a día de hoy todavía Ujú. mantengo y que me sirve cuando también estoy en un momento peor, estoy en brote, que incluso de diario es algo que practico porque me gusta, pero bueno, también para darme esa calma y esa tranquilidad, creo que bueno, que está bastante bien. Yo no sé, es mi personal, ¿eh? Es algo que a mí me ayuda, que a mí me gusta, pero creo Claro. que sí que cada uno tiene que buscar un poco lo que más le atraiga y bueno, y le guste, sí, y enfocarlo en eso. No sé, todo el mundo tenemos algo que nos ayuda a desconectar y que nos ayuda a sobrellevarlo mejor. Ujú. Sí, no, me parecen muy buenos consejos. A mí también me ayuda, por ejemplo, el escribir, salir a andar, leer incluso. O sea, al final cada persona pues tiene sus formas, ¿no? De evadirse o de sentirse mejor. Y me gusta preguntarlo precisamente por eso, porque cada uno tiene su perspectiva y siempre se puede ayudar a otra persona que a lo mejor se encuentra en esa situación, ¿no? Me gustaría preguntarte, ¿cómo ha cambiado tu visión del entrenamiento desde que tienes la enfermedad? Bueno, cambió bastante. También es verdad que justo yo cuando me lo diagnostican, yo había entrenado toda la vida, pero bueno, no había sido como, o sea, yo en ese momento justo me empezaba a estudiar lo que es la carrera de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Entonces, claro, fue mucho cambio también que empecé a verlo ya también como un entrenador personal, como un preparador físico por todo el tema de la carrera y luego en sí también por la enfermedad, ¿no? Sí es verdad que, claro, igual como entrenador, como apasionado del deporte, antes tienes una visión de que
bueno, pues tienes que exigirte, tienes que intentar llegar al máximo, tienes que intentar, ¿no? Pues día a día mejorar muchísimo. Y luego cuando te pasa la enfermedad, tienes que darte cuenta de que quizás no es tanto ir siempre mejorar, mejorar, mejorar y dar el máximo, sino que dentro de esas capacidades de tu día a día, de esas adaptaciones posibles que vas a necesitar, porque es lo que hay, lo vas a necesitar, pues más en verlo un poco así, ¿no? En saber adaptarlo todo y no tanto de siempre buscar el máximo. Un poco yo creo que eso es la mayor diferencia que esto. Y también entender eso, que muchas veces no es fácil cuando vienes de ser una persona muy competitiva a decir, vale, pues igual tienes que parar un poco. No digo parar de, venga, me voy a tirar en el sofá 20 días, sino de, oye, relaja un poco la máquina, adapta todo esto y al final creo que en realidad esto es una parte muy importante del entrenamiento que muchas veces no se tiene en cuenta, pero incluso para personas sanas es lo mejor, pues para nosotros también, ¿no? No siempre se puede ir a morir ni a hacer el máximo. Exacto, de luego son muy buenos consejos. Luego en el segundo programa profundizaremos un poco más en eso, en lo que son los descansos, etcétera. Y me gustaría preguntarte también, después de que te detectasen la enfermedad, ¿tuviste algún miedo relacionado con el movimiento o con el entrenamiento? Creo que como todo el mundo, ¿no? Al principio, sobre todo, y muchas veces siempre mando ese mensaje, ¿no? De que no hay que tener miedo al movimiento, que es justo lo contrario, que hay que tener miedo a dejar de moverse, porque todo lo que conlleva detrás es mucho peor. Pero es verdad que, claro, tú te encuentras en una situación en la que, ostras, llevas una limitación extra y, claro, a nada que tienes cierto movimiento, notas que, bueno, que te duele aquí, que te duele allá. Entonces dices, joder, pues igual si me empiezo a mover más, va a ser peor, ¿no? Sí que cuando empecé sobre todo a retomar el deporte más activamente, no digo retomar, a hacer actividades quizás con mayor impacto otra vez, ¿vale? No me refiero a pues tema de igual gimnasio o natación, tal, sino ya pues más yo quería volver a fútbol y cuando empecé ¿no? a tener un poco más de impacto, sobre todo ahí sí que, bueno, pues tienes cierto miedo, ¿no? Cierta esta de estar mandando el mensaje de que quizás no sea lo mejor, ostras, igual estoy yo aquí aventurándome y en realidad no tendría que hacerlo. Era ese juego, ¿no? Mi lucha interna entre decir, en realidad me estoy haciendo mal, me estoy haciendo bien, no sabes muy bien, ¿no? En ese momento hasta que tienes luego ya cierta experiencia, pues creo que lógicamente sí que tenía miedo, más que nada esa incertidumbre, ¿no? No el hecho de, porque Ujú. bueno, de moverte en sí, sino lo que luego va a conllevar como tal, que muy bien no sabes, en realidad no tienes otra persona que te haya dicho, jo, pues pasa esto, pasa tal. Entonces, bueno. Claro, al final tú ya partías con ciertos conocimientos de lo que es entrenamiento y deporte, pero ¿cómo fue un poco tu experiencia con los médicos? Porque ocurre mucho que cuando te diagnostican la enfermedad, ¿no? Te dicen lo típico de que no puedes prácticamente moverte, te dicen natación y ya está. Y no puedes hacer ningún otro deporte porque todos son malos. En ese sentido, ¿cómo fue un poco tu experiencia? ¿Te dijeron también lo mismo? Sí, a ver, este es un tema complicado, creo que por suerte bueno, la mayoría de médicos y reumatólogos creo que joder, están cambiando en ese sentido y que están recomendando mucho entrenamiento de fuerza, que es fundamental, ya lo sabemos, que es al final lo obligatorio. Pero es verdad, yo en mi caso sí que tuve ese mensaje de, sobre todo en estos momentos, en el momento ese que yo estaba, que era hacer natación y nada más, ¿vale? Yo ahí no estoy para nada de acuerdo en ese sentido, porque creo que se pueden hacer muchas más cosas, pero también entiendo que luego por nuestro sistema como tal de salud, que es difícil que en 10 15 minutos, 20 que pueden estar contigo, pues te digan, bueno, lo que tienes que hacer. Creo que al final la natación es una forma de curarse en salud, porque, bueno, como tal no va a tener impacto, pero luego en realidad creo que esto de café para todos no sirve, que no todo el mundo necesita lo mismo y que el decirle a todo el mundo que tiene que nadar cuando igual una persona pues no nada bien y se puede fastidiar toda la espalda, que siempre Ujú. han dicho, ¿no? Por ejemplo, para cuidarte la espalda, nada, o haz natación. Claro. Igual la persona no sabe ni levantar el brazo hasta la mitad y no tiene ni nada de técnica de nadar. Pues hombre, creo que igual no es lo que le va a venir bien. Pues en esto es lo mismo. Creo que la natación es una práctica que si te gusta, que si la haces bien, que si, joder, te alivia, esto, pues está genial.
Creo que es para todo el mundo, creo que es lo ideal para todos. No, creo que hay que buscarlo y, y al final es un poco lo que yo creo. En experiencia personal, pues bueno, ahí tuve mis más y mis menos, como muchas de las personas, ¿no? Pero bueno, más o menos no fue horrible, ni mucho menos, ¿eh? Pero bueno. Sí, la verdad es que aquí en España tenemos la suerte de que hay muy buenos profesionales, muy buenos reumatólogos, traumatólogos, etcétera, pero es un poco lo que tú comentas. Al final están un poco limitados, tienen ese problema de tiempo porque hay muchísimos pacientes y pocos profesionales. Entonces, igual que con la alimentación, con el entrenamiento también hay que individualizar mucho y claro, no tienen de ese tiempo. Entonces, bueno, espero que con estos programas, pues tanto pacientes como profesionales aprendan y, y sepan guiar un poquito mejor en ese sentido. Para ir ya terminando, me gustaría preguntarte, bueno, ¿qué le dirías a alguien que ha sido recién diagnosticado y que tiene miedo a moverse? Es una pregunta, creo que muy buena. Es difícil de responder porque, como te decía antes, creo que cada persona va a necesitar unos mensajes muy distintos. Hay personas que igual necesitan incluso un mensaje un poco más duro, otras personas justo lo contrario y mucho cariño, ¿no? Pero que al final luego igual tiene el mismo resultado, ¿no? Y es que la persona acabe mejorando, le acabe gustando el movimiento y le acabe quitando ese miedo, por así decirlo, ¿no? Yo le diría que para mí hay en tres pilares, sobre todo, muy importantes en esta enfermedad. Y no sé, yo lo veo así, ¿eh? Y no es ni por ser duro ni nada, pero sí que quiero ser claro en este sentido. Y oye, yo lo vi así. Pues tienes esto y quizás pues, tienes que cuidar un poco más tu alimentación, tienes que cuidar un poco más tu ejercicio físico, tu actividad física y tienes que cuidar un poco más tu salud mental. Yo lo veo así y a mí es lo que me ayudó, lógicamente, y me ayuda, porque esto yo siempre digo que esto no se trata de mejorar en 3, 4 meses y ala, venga, ya somos super personas, somos superhéroes y lo tenemos todo controlado, ¿no? Creo que es una maratón, por así decirlo, y que incluso no tiene meta, luego, no tanto, no como una maratón, sino que hay que seguir día a día y día a día mejorando, pero sí teniendo esos tres aspectos clave, a mí la verdad que son los que más me han ayudado y los que más me ayudan hoy en día. Yo, no sé, cuidaría sobre todo eso y no quiere decir que tengas que coger un nutricionista, un entrenador, un psicólogo e ir todo a la vez, sino que son diferentes patas que creo que hay que tratarlas y que, por ejemplo, la salud mental no tiene que ser siempre ir a un psicólogo. Creo que a mí me ayudó, por ejemplo, pero es como antes, ¿no? Lo que decía, puede ser, yo qué sé, escribir un libro o no sé, meditar, ¿no? Al final a cada persona le puede ayudar cosas distintas y se trata de buscar un poco dentro de esas tres patas, como digo, lo que a cada uno o cada una pues mejor le venga. Claro, al final se trata de hacer pequeños cambios, ya sea pues el deporte, por ejemplo, si eres una persona sedentaria, pues salir a andar, empezar a lo mejor por ahí y luego poco a poco ir metiéndote en algún deporte, en tema de alimentación, pues también ir haciendo cambios poco a poco, o lo que me comentas, la salud mental también. Al final los tres pilares básicos de los que hablábamos, ¿no? Hace un año cuando hacíamos directos, Eso que es. son los tres pilares básicos que son alimentación, deporte y salud mental. Así que nada, para ir ya terminando, te hago la última pregunta de todas y la más importante, y es ¿cómo te encuentras a día de hoy? Vale. Por suerte, muy bien, la verdad, no me puedo quejar. Yo me observo mucho siempre y tengo bastante controlado mi día a día, me gusta pues anotar ciertas cosas. La verdad que, si no recuerdo mal, en este último año tuve un pequeño brotecillo de un par de días, tres, que también creo que fue un poco más desajuste por tema de que me puse malo con la gripe, tuve 40 de fiebre y creo que también tuvo Madre mía. bastante que ver. Creo que fue justo todo en esa época y creo que una cosa vino por la otra, fue algo un poco así complicadillo, pero la verdad que quitando eso, por suerte, yo, a ver, y creo que la mayoría hoy en día tenemos, sobre todo aquí en España, pues como tú decías, ¿no? Mucha suerte y creo que hay muchos avances. Y creo que si no te están dando en el momento la tecla, te la van a dar en algún momento. Y bueno, la verdad que yo estoy en estos momentos súper, súper bien y no sé, prácticamente muy, como muy de la línea Muy de, estable, ¿no? sí, 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 muy, muy estable, muy en la línea de antes. La verdad que por suerte sí es verdad, incluso deportivamente hablando, pues incluso mejor que
que antes de la enfermedad, que muchas veces es algo que igual luego hablamos en el siguiente podcast, ¿no? O sea, Ajá, en la segunda parte, pero muchas veces me preguntan, jo, es que yo creo que no voy a volver nunca a ese nivel que tenía antes o en esas, ujú. ¿no? Esa situación que tenía tan buena antes de la enfermedad. No sé si a alguien le servirá de motivación o no, espero que sí, pero yo me encuentro mejor que antes físicamente a nivel de, no sé si competitivo, pero sí de, bueno, de salud física, digamos. Entonces, bueno, Pues me alegro muchísimo de que te encuentres mejor. Tengo que decir que no lo he mencionado, que a mí cuando me operaron de la cadera hace un año más o menos, fue contigo con quien me puse en contacto, porque lo que comentábamos antes, pues el traumatólogo me metió un poquito de miedo, ¿no? Diciéndome que no debía de volver al gimnasio, etcétera. Y hablé contigo y te dije, oye, esto que me está diciendo me da un poquito de miedo, ¿qué hago, no? Y me acuerdo que tú, pues, me tranquilizaste mucho, me dijiste, no te preocupes, ve poco a poco, métete en el gimnasio, que es muy importante. O sea que te agradezco mucho en ese momento que me ayudaste. no, pero Y sí, consejo, o sea, ahora estoy en el gimnasio y estoy de maravilla. no, de hecho, me acuerdo que gracias a ti por preguntarme y como siempre ya sabes que somos amigos y para eso estamos, ¿no? Pero es que me acuerdo, me hizo gracia porque te dije, bueno, eso de incorporar el gimnasio poco a poco, que te lo tomas con calma, pero recuerdo que no sé si al día siguiente o al de dos ya me mandaste una foto del gimnasio. Digo, mira qué Sí, bien. porque empecé con la natación poquito a poco, digo, voy a Sí, coger un poquito de fuerza y al día siguiente ya estaba en el gimnasio. Me dijiste eso y yo, pues, te tiro. sí, o sea, lógicamente todo tiene que tener su porqué, pero para nada es eso de, no me gusta ese mensaje de, no, tienes que estar de reposo 2 meses, luego vete a andar otro mes y ya, ¿y qué hacemos? O sea, le tenemos a la persona todo el día en el sofá, es que no, o sea, no es lo que va a mejorar, ¿no? Lógicamente no es ir al gimnasio y hacer las cosas al tuntún y no esto, que luego lo hablaremos, pero Sí. sí que creo que las personas tenemos que movernos, es lo que hoy en día se ha visto que tiene mucho beneficio y es así. Eso es desde luego un mensaje muy importante que tenemos que movernos. Así que nada, ya para ir terminando, pues darte muchísimas las gracias por estar aquí. Animo a todo el mundo a que te sigan en redes sociales como @entrenar con artritis. Y muchísimas gracias también por contar tu caso, que sé que a la gente eso le ayuda muchísimo. Haremos un segundo programa donde hablaremos sobre entrenamiento enfocado en enfermedades inflamatorias, así que animo a todo el mundo a que nos sigan y escuchen y se vean también en YouTube el próximo episodio. Y muchísimas gracias, Gorka. Nada, muchas gracias a ti por invitarme, Carlos. Un placer. Nos vemos a la próxima. Chao. Nos vemos.